Ya saben la rutina. Bueno, vamos a proseguir. Por favor, prenda su videocámara, por favor. Ok. Vamos a ver. Una víctima. Rodríguez Álvarez. Rodríguez Álvarez. Rodríguez Álvarez. Ya se fue. Bueno. Pacheco Aisbet. Sí, doctor. Dime, explícame qué vimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada nos explicó un poco, bueno, sobre la primera fase de la glucólisis. Nos explicó los niveles normales de una persona deberían ser de 70 a 110 en México, porque dice que en otras literaturas de Estados Unidos se dice que son de 60, pero de acuerdo a los de la mexicana, por eso se considera de 70 a 110. Okay. Primero, la primera parte de la glucólisis es que en la primera fase vamos a hacer una inversión de energía, y esta fase, la glucosa, gracias a la enzima, ¿cómo se llama? Exoquinasa. Gracias a la enzima exoquinasa, se va a convertir en glucosa fosfatasa. ¿Sí, no? No, enzima exoquinasa es glucosa fosfatasa. Ay, se me puse nerviosa. Bueno, ya en la segunda parte se va a hacer la isomerización de la glucosa y se van a los elementos, pero en diferente orden. Entonces, la glucosa se va a convertir en fructosa 6-fosfato y después y utilizan 2 ATP, ¿no? Y después, ¿sí voy bien o no me estoy dando a entender? Creo que no, ¿verdad? Dos. Pero vamos a ver. Alexis te va a ayudar. Bueno. Sí. Alexis. Ok, gracias. No. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Ajá, y entonces, pues la somerización va a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Y eso es una reacción, una forma en la que ya es irreversible. Pues ya no se puede regresar otra vez de fructosa a glucosa 6-fosfato, fosfato, sí. Y ya esto se va a hacer por bueno, pues sí. Y ok, ya después va a seguir la segunda inversión de ATP, que esta es una reacción irreversible. No, perdón, me estaba confundiendo. La isomerización es la reversible y la segunda inversión de ATP cuando se agrega ya es irreversible. Entonces aquí la fructosa 6-fosfato se le va a añadir magnesio, si no mal recuerdo, y un ATP, y esto va a ocasionar que va a formar, la fructosa
1,6-difosfato. Y ya de ahí va a seguir como un cuarto paso, que es la fragmentación del 2-tirosa-fosfato. Y esa es la que va como a romper o a destruir esa fructosa 1,6-difosfato en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Y eso también es como es reversible, o sea, se puede otra vez unir y ya volver a formar la fructosa 1,6-difosfato. Y la última es la isomerización de la hidroxitosina, perdón, la dihidroxiacetona fosfato. Y esa es también una forma reversible. Y pues no sé, más o menos fue eso. Nos regresamos tantito para que quede más claro, porque a veces nos hacemos bolas, ¿ok? Primero, estamos hablando de la primera fase de la glucólisis. Recordemos que la glucólisis se divide en dos. Básicamente es la fase de inversión y la fase de ganancia. Las primeras 5 reacciones y las siguientes 5 la fase de ganancia. ¿Qué voy a invertir? ATP. ATP. ¿Sí? En la primera reacción es la primera considerada la primera inversión. ¿Sí? Es una reacción irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se formó la glucosa 6-fosfato, no puede regresar a ser glucosa. ¿Esa glucosa de dónde la obtenemos? De los alimentos y de algunas rutas metabólicas que pueden convertir los almacenes de glucosa en glucosa, por ejemplo, el glucógeno, ¿ok? Esa glucosa se hace reaccionar a través de la enzima hexoquinasa con la ayuda de una molécula de ATP. El magnesio no es que se le adicione, sino que el magnesio está en la enzima y por eso funciona, es un cofactor. Y lo que se va a hacer adicionar un grupo fosfato al carbono número 6. ¿Ok? Entonces, por eso se forma la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es glucosa? Porque sigue teniendo la estructura de anillo de 6 lados, ¿no? Donde se une el carbono número 1 con el carbono número 5. Esta reacción entonces es irreversible. Segunda reacción, se hace una reacción de isomerización de la glucosa 6-fosfato. Aquí está, glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible, depende de la concentración. Si hay una mayor concentración de fructosa 6-fosfato, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Si hay una mayor concentración de glucosa 6-fosfato, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, lo que va a hacer la enzima fosfoglucoisomerasa o glucosa 6-fosfoisomerasa es básicamente romper este enlace del oxígeno que tiene con el carbono número 1 y generar el enlace con el carbono número 2. ¿Ok? O sea, ¿qué fue lo único que hizo? Sacó el carbono número 1 de la estructura. Entonces, en lugar de ser una estructura de 6 lados, vas a hacer una estructura de 5 lados. ¿Ok? Hasta aquí llevo un gasto de un ATP. ¿No? Tercera reacción. Esta reacción es irreversible y es donde se lleva a cabo la segunda inversión de ATP. Mi fructosa 6-fosfato, con la ayuda de la fosfofructoquinasa, junto con la molécula de ATP, va a generar la fructosa 1,6-bifosfato, adicionándole un grupo fosfato de ADP, o sea, el ATP pasa a ser ADP.
P, escribo del nabo, déjenme, y ese grupo fosfato lo va a adicionar al carbono número 1. ¿Ok? Hasta aquí yo llevo gastados 2 ATP. ¿Ok? Ese es en la tercera reacción considerada la segunda inversión. Acuérdense, es irreversible. De la fructosa 1,6-bifosfato pasa a 2 moléculas. Se divide en una reacción que también es reversible. Generamos dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Con la ayuda de la fosfato 1,6-bifosfato aldosa o a los cuates aldosa. ¿Ok? Una vez obtenido estas 2 moléculas, solamente vamos a trabajar con la dihidroxiacetona fosfato en la reacción número 5, que es esta. Voy a convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído fosfato, reacción también que es considerada reversible. La enzima que en ella participa es la treosa fosfato isomerasa. Recuerden que en un isomero es 2 moléculas que tienen la misma configuración atómica, pero diferente configuración estructural. Mismo número de carbonos, de oxígenos, de hidrógenos, etc., pero en diferentes lugares. Hasta acá, entonces tengo de glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, de fructosa 1,6-bifosfato a dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. De una sola molécula de glucosa voy a tener entonces 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Al final de las 5 reacciones. ¿Sí saben, ya si ubican por qué salen estas 2 moléculas? ¿Sí? Porque recordemos que la fructosa 1,6-bifosfato la voy a dividir en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y después esta dihidroxiacetona la convierto en gliceraldehído 3-fosfato. Por eso tengo 2 moléculas. Entonces, a partir de aquí, las demás reacciones podríamos decirlo que van al doble. ¿Ok? ¿Qué he ganado acá? Nada. He perdido 2 ATPs. La segunda fase de la glucólisis se considera la fase de ganancia. ¿Por qué? Porque ya no voy a invertir, voy a ganar. Y todo lo que gane, acuérdense que es al doble. ¿Por qué es al doble? ¿Quién me lo dice? Porque estamos trabajando con 2 moléculas. Que ya estamos trabajando con 2 moléculas. De gliceraldehído. Ajá. Ay, ¿por qué se quedó? Entonces, en la sexta reacción, ese gliceraldehído se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Y aquí es donde voy a generar el primer compuesto de alta energía. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese enzima que lo va a generar? El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ok, ahora, ¿qué ven en la estructura? Acá y acá. Que el glicerato 3-fosfato no tiene el fósforo, porque se va a producir el ATP por una reacción de fosforilización. Ok. Mediante otra reacción que se llama reacción redox, voy a sustituir un grupo fosfato por el hidrógeno. Pero ese hidrógeno yo no lo puedo dejar libre en el medio. ¿Por qué? Porque esa es una especie reactiva. Esa especie reactiva puede reaccionar con diferentes moléculas y me puede ocasionar problemas en la célula.
Por lo tanto, la voy a adicionar al NAD. El NAD es otra molécula de energía que se utiliza en los procesos anabólicos. Entonces, por eso aquí decimos que tenemos la primera generación del primer compuesto de energía. No es propiamente ATP, pero es NAD, que se puede utilizar en procesos de oxidorreducción, que también es un compuesto energetizante. ¿Cuál es la ganancia total acá? De una molécula, a partir de una molécula de glucosa, ¿cuántos NAD voy a ganar? 2. 2, ¿no? Porque recordemos que ahorita todo esto vale el doble. Ahora, en la séptima voy a generar la primer fosforilación a nivel de sustrato, o sea, la primer ganancia de ATP. El compuesto anterior, que es 1,3-bifosfogliceato, ¿ok? Voy a adicionar un ADP con una proteína denominada fosfogliceato quinasa y voy a generar el 3-fosfogliceato. Y aquí le quito este grupo fosfato, se lo adiciono al ADP y obtengo una molécula de ATP. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas moléculas de ATP realmente obtuve? 2. 2, ¿no? Recordemos que todo va al doble. Si en las primeras 5 reacciones me gasté 2 moléculas y aquí estoy ganando 2, ¿cuál es mi ganancia total? 0. 0, ¿no? Gasté 2, pero ya gané 2. Sin embargo, lo que sí llevo de ganancia son 2 moléculas de NAD. ¿Ok? Ahora, seguimos trabajando con este 3-fosfogliceato. Este 3-fosfogliceato en la octava reacción denominada una preparación para la síntesis del siguiente compuesto de energía, lo voy a convertir a 2-fosfogliceato. Lo único que voy a hacer es utilizar esta enzima denominada fosfogliceato mutasa y voy a agarrar este grupo OP, oxígeno con grupo fosfato, y lo voy a cambiar al carbono número 2. Y este grupo OH se cambia al carbono número 3, perdón. ¿Ok? Ahora, tengo aquí mi grupo fosfato, ya listo para expulsarlo. Ah, bueno, en la novena reacción, la síntesis del segundo compuesto de energía, a través de la enolasa, voy a convertir la 2-fosfogliceato en el piruvato, con la ayuda del magnesio como cofactor en la enzima, en una reacción que es reversible. Aquí tengo ya mi grupo fosfato, ya listo, retiré el hidrógeno, el OH, y este OH se mezcla con algún hidrógeno que tenemos disponible y genera agua, una molécula de agua. Tenemos este fosfenol piruvato. Bueno, esta reacción se denomina reacción de deshidratación. ¿Por qué? Porque le estoy quitando agua. Pero no es que le esté quitando agua a la molécula. La molécula no tiene agua. Tiene los compuestos que te forman agua. ¿Ok? Bueno, este fosfenol piruvato lo voy a convertir a piruvato. Para lo cual tengo mi molécula de ADP y esta molécula de ADP la adicionamos al grupo fosfato y generamos un ATP, ¿no? ¿Cuál es? A través de la piruvato quinasa. Ahora, aquí tenemos ya todo resumido. ¿Cuántos ATP gasté? 2. ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos ATP gané? 2. 2. ¿No? Recordemos que realmente gané 4 ATPs, pero yo debía 2, ¿no? Entonces, por eso obtuve 2 ATP. ¿Cuántos NAD gané? 2. 2, ¿no? ¿Cuántas moléculas de agua? 1, ¿no? Acá. Entonces, ganancia total, 2 ATP,
y 2 NAD. Eso es lo que tengo la glucólisis. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? En el citoplasma. Exacto. Son de las células, ¿no? Ahora, entonces el rendimiento total de la glucólisis es 2 ATP, 2 NAD y 2 moléculas de agua. Recordemos que todo va al doble, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Aquí tengo una actividad que les voy a dejar para el día 10 de marzo. Hay diferentes enfermedades que van a alterar el funcionamiento normal de la glucólisis. Estas enfermedades no van a ir sobre la molécula, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros la molécula no controlamos, por así decirlo, entre comillas, mi cuerpo no va a controlar que llegue a la sangre. Obviamente sí lo hace, ¿no? Pero por así decirlo, no va a depender que llegue una molécula alterada de glucosa, ¿no? Si tú comes una molécula alterada de glucosa, ya no es glucosa, es otra cosa. ¿Qué creen que estas enfermedades generen? ¿En dónde creen que genere la problemática de las enfermedades? ¿En las enzimas? Exacto, en las enzimas. Estas enfermedades van a generar problemas estructurales, problemas en la creación de enzimas, problemas a lo mejor en la que no puedan tener un cofactor, que se unan a los sitios catalíticos de las enzimas, a los sitios de acción, y no lleven a cabo la acción para la cual la necesitamos, o sea, la conversión de una molécula a otra. Son estas las principales. Yo lo único que les voy a pedir que de la 1 a la 6 me investiguen qué es. Obviamente ahí les estoy poniendo la enzima defectuosa. Glucosa 6-fosfatasa, 1,4 glucosidasa, la enzima ramificante. Pero bueno. ¿Qué es la fisiopatología, sintomatología, pronóstico y tratamiento? ¿Ok? Por cada una de ellas. Yo sé que puede hacer que así como que uno lo haga y todo el mundo se lo copie y ya lo entrega. Pero acuérdense que es a mano, ¿no? Y acuérdense pues, que es necesario que lo sepan, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Después de sintomatología, ¿qué dijo? Pronóstico, tratamiento, fisiopatología, que provoca, ¿vale? Bueno, ahora, aquí tenemos nuestro glucólisis completa una vez más, nada más para ejemplificar, y bueno. Ahora, ya que obtuve mi piruvato, el piruvato puede seguir diferentes vías anabólicas y vías anabólicas, llega a las vías anabólicas. ¿Cómo se llama? Aeróbicas y anaeróbicas, perdón, se me fue el nombre. Mi piruvato puede seguir vías aeróbicas y vías anaeróbicas. Unas se van a utilizar para la fermentación, por así decirlo, como es el caso de algunas bacterias que fermentan estos carbohidratos, y por lo tanto, ya le tomaron una foto a la presentación. Así, ahí está la actividad. Ahí. ¿Qué estaba? Ya se me olvidó. Ok. Y bueno, y se puede utilizar, ¿no? Esa fermentación, todo el mundo lo ocupa, pues a lo mejor pues, para generar bebidas alcohólicas. Yo sé que ustedes, mis alumnos de medicina, grupo de bioquímica, nunca las ha probado. Esas cosas del diablo. Pero bueno, dicen que sabe rico, entonces eso se utiliza precisamente por las rutas de la fermentación. Sin embargo, nosotros no podemos utilizar esa ruta. Si nosotros utilizamos esa ruta de la fermentación,
pues obviamente ya no podemos seguir obteniendo energía y pues estiras la pata, ¿no? Entonces, principal destino de la glucosa, regresándonos un poquito, nos estamos viendo hacia esto, la oxidación vía de la glucólisis para obtener piruvato. Sin embargo, hay otras rutas que me pueden ayudar. La glucosa se puede ir a la síntesis de glucógeno, almidón y sacarosa. Propiamente, en los humanos es glucógeno, ¿no? Ahora, ¿por qué es de reserva? Ya lo mencionábamos. Ustedes no están comiendo todo el día como para mantener los niveles de glucosa en sangre entre 70 y 110. Hay periodos de inanición. Inclusive, por ejemplo, ustedes que ya los ven en el hospital ahí estando 2 días sin dormir ahí todos estresados, van a ver que va a haber periodos donde no pueden comer en todo el día. ¿De dónde obtienen esa energía? Ah, pues del glucógeno que tenemos almacenado. Sin embargo, el glucógeno no es eterno, ¿ok? Hay otras vías que también me van a ayudar a convertir ácidos grasos, a convertir otro tipo de azúcares, a convertir proteínas en glucosa que son necesarias para la creación de la glucólisis, por así decirlo. Por eso una persona que toma mucho, pues el alcohol no es que te, por así decirlo, no es que te dé energía, sino que ocupas la energía de los músculos. Un ejemplo es que las personas que son muy borrachitas, por así decirlo, si lo ven son muy delgadas, ¿no? Es porque unas no se alimentan y empiezan a convertir esas proteínas, todo ese músculo, en glucógeno. O también se puede ir a otras vías, como es la oxidación por vía de la pentosas fosfato, que son la ribosa 5-fosfato. Vamos a ir viendo estas vías. Pero bueno, continuando con la vía del piruvato. Este piruvato, dependiendo de las condiciones, si son condiciones aeróbicas, se va hacia la conversión de acetilcolina y de ahí entra al ciclo de Krebs, y en condiciones anaeróbicas, ese piruvato se hace lactato. O en condiciones anaeróbicas, por ejemplo, en una levadura, el piruvato se convierte a etanol, ¿no? Obviamente, esto no aplica en nosotros. Esto es en las levaduras, con lo que hacen la cerveza, ¿no? ¿Qué es lo que puede aplicar nosotros? Esto y esto, ¿no? Fermentación del ácido láctico. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Quién ha hecho ejercicio últimamente? ¿Quién no ha hecho ejercicio? Creo que todas. ¿Qué pasa si de pronto, ahorita mi novia me está obligando y me pone a levantar pesas y después a los 2 días estoy bien embarado, ¿no? ¿A qué creen que se deba? Al ácido láctico. Al ácido láctico, ¿no? Ácido láctico te va a generar que te embaes. ¿Por qué? Porque tus músculos, tú no estás respirando adecuadamente, generas condiciones anaeróbicas en el músculo y por lo tanto el músculo está buscando energía pues para funcionar, pero pues le das una condición anaeróbica, esa glucosa se convierte en piruvato, pero pues no encuentra oxígeno y pues se va al lactato, ¿no? Y al rato, ay, me duelen los músculos, me duelen las piernas, la espalda, los brazos, ¿no? Es una de las explicaciones de por qué nos embaramos bien bonito. ¿Cuál es el recorrido recomendado? Ah, pues hacia lo que es el ciclo de Krebs. ¿Ok? El ciclo de Krebs básicamente siempre se representa con un círculo. ¿Por qué es eso? Es un círculo en la cual se va creando acetilcolina para llevar al final el producto de desecho en la fosforilación oxidativa y de ahí se regresa otra vez a acetilcolina mediante reacciones químicas. Entonces, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Realmente en la matriz mitocondrial. Ya, entonces, teníamos que la glucólisis hasta el piruvato, ¿dónde se lleva a cabo? En el citoplasma. El citosol, el citoplasma de la célula. De ahí tenemos que irnos a nuestra bonita mitocondria en forma de frijol, ¿no? Hay transportadores que me van a ayudar precisamente a transferir piruvato
del exterior al interior de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es un organelo que tiene membrana plasmática y se quedaron congelados. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces, el primero, esta es una serie igual de reacciones. Vamos a convertir entonces el piruvato. ¿De dónde lo obtuvimos? De la glucólisis. De la glucólisis. ¿Cuántas moléculas de piruvato obtuvimos? 2. 2. Lo voy a convertir en acetilcolina. Ojo acá, no lo voy a convertir solamente con una enzima. Voy a requerir una serie de enzimas, de hecho, que se denomina el complejo piruvato deshidrogenasa, para poder convertir el piruvato en acetilcolina. Aquí están unas fotomicrografías así bien chidas en tercera dimensión. Y bueno, ¿cuáles esas enzimas? Tenemos a la piruvato de la tiamina, la lipoamina, la coenzima A, el FAT y el NAT, ¿no? Bueno, el FAT y el NAT son moléculas energetizantes que están disponibles, por así decirlo, en el medio. Y bueno, vamos a empezar con las reacciones del ciclo de Krebs. Bueno, estas reacciones, al igual que la glucólisis, se van a llevando a cabo gracias a la acción de enzimas. Ya que obtuve mi acetilcolina A, la primera reacción que voy a tener, permítanme. Bueno, tenemos la formación de citrato, ¿ok? Ahora,